Hola, buenas tardes, maestra Gabriela y compañeros. Mi nombre es Judith González Castañeda. Vamos a revisar en esta presentación la evaluación del vocabulario receptivo. Bien, es importante tener presente que el lenguaje nos permite comunicarnos a través de la función simbólica, ayudándonos a organizar la realidad. Puede analizarse en diferentes niveles como son el fonológico, léxico, morfológico, sintáctico y pragmático. El vocabulario receptivo es comprender el significado de las palabras para así entender los mensajes que se nos transmiten durante la comunicación. Nos informa sobre habilidades como la comprensión auditiva y lectora, mientras que el vocabulario productivo lo hace sobre la expresión oral y escrita. En la evaluación cualitativa del lenguaje se utilizan distintos parámetros lingüísticos. Estos son el lenguaje oral. Aquí se evalúa la producción del lenguaje y sus características. La comprensión, se evalúa la comprensión de distintas órdenes por niveles de dificultad. La repetición de sílabas, palabras y oraciones, y la denominación, que consiste en nombrar los objetos. Esto es suficiente para hacer un diagnóstico, por ejemplo, del síndrome afásico con su correlación clínico-topográfica. Pero igual, si se quiere realizar una evaluación cuantitativa del lenguaje, se pueden utilizar las siguientes baterías y pruebas neuropsicológicas que a continuación vamos a revisar. Bien, el examen diagnóstico de afasia de Boston es una evaluación completa del lenguaje del paciente afásico. Fue desarrollada por Goodglass y Kaplan en 1983. Es una batería de lenguaje oral y escrito, es la más utilizada. Las subpruebas del lenguaje oral miden fluidez verbal, articulación del lenguaje, extensión de la frase y entonación, comprensión auditiva, denominación, repetición del discurso, la presencia de errores parafásicos en el lenguaje y la habilidad para producir frases automáticas. Las subpruebas del lenguaje escrito miden la lectura oral, comprensión de lectura y el deletreo oral y escrito. La prueba complementaria del lenguaje permite una evaluación más precisa de la comprensión, repetición y expresión. Los resultados del análisis factorial reportan 8 factores relacionados con el lenguaje. Estos son fluidez, repetición, recitación, comprensión auditiva, escritura, parafasia verbal, agilidad oral no verbal, denominación y la ausencia de factores de parafasia y 2 factores principales de la prueba no verbal complementaria. Los coeficientes de confiabilidad varían de .68 a .98 entre las subpruebas de lenguaje oral y escrito. Los coeficientes de confiabilidad interevaluación varían de .68 a .96. La duración de esta prueba aproximadamente es de 90 minutos y se puede administrar a partir de los 16 años de edad. Cuenta con una escala de calificación de la gravedad, escala para entonación, para extensión de la frase, articulación del lenguaje, gramática, parafasias, repetición, búsqueda de palabras, comprensión auditiva basada en la media de los percentiles de 4 subpruebas. La interpretación depende no solo de los datos normativos de la misma, sino también de la experiencia del clínico. Existen datos normativos para hispanohablantes. Hay 2 estudios normativos realizados en Colombia. En el primero se utilizaron a 180 sujetos neurológicamente intactos, agrupados de acuerdo al rango de edad, escolaridad y sexo. Se utilizó la versión en español. No se aplicaron las secciones de parafasias, música, agilidad de articulación y habilidad verbal. Un segundo estudio normativo fue realizado por Pineda en el año 2003. Bien, la batería de afasia Western fue desarrollada en 1982 por Western y Kertész. Tiene el objetivo de medir el lenguaje oral, lenguaje espontáneo, comprensión, denominación y repetición, lenguaje escrito, lectura y escritura, habilidad para el cálculo y funciones no verbales asociadas. Es una revisión de una previa publicación que se estandarizó con 215 pacientes con afasia y 63 controles normales, con una alta confiabilidad y capacidad demostrada para diferenciar entre los grupos afásicos y los no afásicos. Existe una traducción al español de la batería de las afasias de Western, que fue realizada por Pascual León en España. Tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos. La clasificación se basa en el rango de puntuación de los pacientes en sus pruebas de fluidez, comprensión, repetición y denominación. En las pruebas de lenguaje oral, las correlaciones entre la versión revisada
y la original se encuentran en un rango entre .85 y .99. Las subpruebas del lenguaje escrito muestran correlaciones más variables, el rango es de .54 a .99. En el manual de la prueba se reporta que la comparación de la versión revisada y la versión previa no produjo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Se recomienda la utilización de esta prueba por neurólogos, patólogos del lenguaje y neuropsicólogos que tengan una extensa experiencia en el diagnóstico de los trastornos del lenguaje oral y escrito, debido a las dudas respecto a las propiedades psicométricas de la versión revisada. Bien, la siguiente prueba es de denominación Boston. Fue desarrollada en 1983 por Kaplan, Goodglass y Weintraub. Esta prueba evalúa la habilidad de denominación visual utilizando dibujos en blanco y negro de objetos comunes. Incluye 60 ítems que consisten en una serie de dibujos de objetos ordenados en dificultad creciente en términos de su frecuencia. La investigación empírica ha apoyado la sensibilidad de la prueba de denominación Boston y de varias versiones cortas, pruebas que solamente usan elementos de par o impar. Para los déficits en la denominación en varias poblaciones de pacientes, se ha desarrollado una versión más corta de esta prueba, la cual contiene solo 15 ítems, así como una versión de opción múltiple. La duración es de 15 a 20 minutos. En el tema de administración, los pacientes intentan nombrar los objetos de los dibujos. El rango del nombre de los objetos va de alta frecuencia a baja frecuencia de palabras. El examinador da el fonema, que es el primer sonido de la palabra, o la señal semántica, si la respuesta inicial del paciente es incorrecta o si el paciente es incapaz de dar una respuesta. El uso de los dos tipos de señales de ayuda para distinguir entre los pacientes con déficit en la denominación, quienes pueden beneficiarse con las señales fonémicas pero no de las señales semánticas, y los pacientes que no reconocen o no saben el nombre del dibujo objetivo. La calificación incluye el número de respuestas espontáneas correctas, el número de claves dadas, las respuestas correctas ante claves semánticas y ante claves fonológicas. El puntaje total es la suma de las respuestas espontáneas correctas y ante claves. Los datos normativos que acompañan a la prueba se basan en 84 adultos normales con un rango de edad de 18 a 59 años de edad. Los efectos de la edad y la educación no son evidentes en estos datos, pero se han documentado en otras muestras normativas. En México, Ardila y otros autores desarrollaron una prueba corta de denominación en español, esto en 1994, la cual consiste en 15 ítems con diferentes grados de dificultad. Se adaptaron 6 ítems de la prueba de denominación de Boston y el resto fueron rediseñados. Los ítems incluyen objetos, animales, prendas de vestir e instrumentos. Para la calificación se otorgan 3 puntos cuando la denominación es correcta, 2 puntos cuando se requiere dar una clave semántica, 1 punto si se da la clave fonológica y 0 si la denominación es incorrecta incluso con las claves. El puntaje máximo posible es de 45 y se obtuvieron datos normativos de una muestra de 346 sujetos normales mayores de 55 años. Bien, esta prueba es de las fichas, es el test token, es de Renzi y Vignolo, se desarrolló en 1962. Su objetivo es evaluar la comprensión de instrucciones verbales de complejidad creciente. Es un instrumento que detecta alteraciones del lenguaje receptivo en afásicos. Originalmente incluía 62 instrucciones, actualmente se han creado versiones más cortas. Evalúa las áreas del lenguaje del lóbulo temporal izquierdo. Una de las versiones más utilizadas es la de Sprint y Benton. Y puede ser aplicada tanto con niños como con adultos. Se usan 20 fichas de plástico en 5 colores, que son rojo, blanco, amarillo, azul y verde, 2 tamaños, que es pequeño de 2 centímetros de diámetro y grande de 3 centímetros de diámetro, y 2 formas que son círculos y cuadrados, acomodados en un orden fijo delante del paciente. Se dan 39 instrucciones en orden creciente de longitud y complejidad. Se le presentan al paciente las fichas y se le comienzan a hacer las preguntas, las cuales deben realizarse clara y lentamente. No debe enfatizar ninguna palabra al instructor. La administración se compone de 5 partes. Solo en la parte A y B se puede repetir la instrucción una vez. Se descontinúa la prueba después de 3 fallas consecutivas. Y bueno, en la sección A, B y C
si ninguna parte de la instrucción obtuvo puntaje, en la sección D si solo una parte de la instrucción obtuvo puntaje, y en la parte E y F si solo dos elementos de la instrucción recibieron puntaje. El tiempo de administración es aproximadamente de 10 minutos. En la calificación se utiliza un sistema que otorga puntos por cada elemento de la instrucción correctamente realizado. Por ejemplo, señala el círculo blanco pequeño. Ahí se estarían recibiendo 3 puntos, a diferencia de otros sistemas de calificación que otorgan solamente un punto por la instrucción completa. El puntaje máximo total es de 163, no se hacen correcciones por edad ni tampoco por escolaridad. La siguiente prueba es de fluidez verbal. Esta prueba la desarrolló Ostrowski y otros autores en 1999. En el 2007 Ostrowski y otros autores, y en 1938 Thurston. Esta prueba de fluidez verbal evalúa la producción de palabras espontáneas bajo condiciones de búsqueda restringidas, es decir, fluidez de asociación verbal. En la fluidez fonológica se debe más bien producir oralmente tantas palabras como sea posible que empiecen con determinada letra durante un periodo fijo de tiempo. Usualmente es 1 minuto. F, A y S son las letras más usadas para esta prueba, aunque las combinaciones de otras letras también son empleadas, incluyendo la letra C, F, L, P, R, W, B, H y R. En la fluidez semántica, la categoría más común es animales. Se pide que se produzcan tantos nombres de animales como sea posible en 1 minuto, nombres de alimentos, cosas de la cocina, frutas y verduras, objetos de un supermercado, cosas que puedes mover de un lugar a otro, prendas de ropa, nombres propios, etc. La administración depende del número de criterios semánticos o fonológicos que se le apliquen al paciente, y se le pide, justo como antes mencioné, que mencione en 1 minuto todas las palabras que conozca que cumplan con el criterio semántico o fonológico que se le esté dando. En las calificaciones, en fluidez fonológica, el total es la suma de todas las palabras admisibles para las letras que hayan sido elegidas, y en fluidez semántica el puntaje total es la suma de todas las palabras permitidas para la categoría semántica. Para la población mexicana existen datos normativos tanto para la fluidez semántica como fonológica para un amplio rango de edad y escolaridad. Existen normas para 2 letras, que es la P y la F. El rendimiento varía de acuerdo a la edad y la escolaridad, al igual que en otras pruebas neuropsicológicas. La fluidez verbal fonológica ha mostrado diferencias debidas a factores culturales. Para la prueba de fluidez verbal semántica se obtuvieron datos normativos en una muestra de 2011 sujetos normales divididos en 5 rangos de edad. Peabody fue desarrollado en 1959. Es una prueba de aprovechamiento de vocabulario receptivo para el estándar de inglés y como una exploración de las habilidades verbales. También sirve para explorar el funcionamiento intelectual. El PPVT-3 es la tercera edición. Es uno de los test estandarizados más antiguos y es comúnmente utilizado, publicado originalmente en 1959 y revisado en 1982. El PPVT original tiene 2 formas que comprenden 150 ítems cada uno y tiene normas limitadas. El revisado incluye más ítems, extendiendo las normas de edad y actualizando las ilustraciones. Este test está disponible en 2 formas alternativas de dificultad equivalente, que es 3A y 3B. Los ítems de la PPVT 3 fueron seleccionados para representar sustantivos, nombres, adjetivos, utilizando 20 categorías como acciones, animales, partes del cuerpo, equipo de escuela u oficina, edificios, estructuras al aire libre, ropa, emociones, comida, trabajos y objetos del hogar. La duración y administración es de 8 a 16 minutos aproximadamente. Se puede administrar individualmente, sin tiempo límite. Las normas de referencia del test de vocabulario receptivo emplea la opción múltiple, formato de respuesta no verbal. Específicamente, el examinador dice una palabra y debe seleccionar señalando la imagen correspondiente en una matriz de 4 ilustraciones en blanco y negro. El test consiste de 4 ítems de práctica y 204 agrupados en 17 o 12 conjuntos de ítems dispuestos en orden de dificultad.
Los puntajes brutos se convierten en puntuaciones estandarizadas, percentiles y edad equivalente. Las puntuaciones normalizadas van en un rango de 40 a 160. Las equivalencias de edad están disponibles de 1 año, 9 meses hasta 22 años. El manual presenta un factor de corrección para transformar los puntajes en puntajes brutos de PPVT3. Sin embargo, los puntajes normalizados de PPV3 pueden permanecer altos después de que el factor de corrección se aplica. Hay una versión disponible para la población hispanohablante, niños y adolescentes bilingües. Las normas se extienden desde los 2 años y medio hasta los 90. Bien, pues todas las baterías y pruebas neuropsicológicas presentadas tienen un fundamento neuropsicológico. Es importante validar los resultados de una evaluación cuantitativa ejecutada a través de la aplicación de una de las baterías y pruebas mencionadas e integrar estos datos con la evaluación cualitativa en el lenguaje, donde se consideran aspectos como el lenguaje oral, comprensión, repetición y denominación, además de tener presente si existe un daño cerebral en alguna de las áreas implicadas en el lenguaje, si se trata de un trastorno específico del lenguaje o algún problema del aparato orofonador, alguna situación de dificultad en la percepción del lenguaje o del oído, algún retraso en la adquisición del lenguaje o problemas de tartamudeo. Asimismo, considerar la etapa del desarrollo en la cual se encuentre la persona evaluada, ya sea ejemplo niñez o adultez, y de esta manera pues podremos emitir un correcto diagnóstico e intervención, así como sugerencia de tratamiento. Yo les agradezco el tiempo para poder visualizar este video. Que sigan pasando excelente tarde.